Nos acompaña en la mesa María Elena Ospina Torres, quien es la directora ejecutiva de ACOPI Antioquia. Directora, buenos días y bienvenida a esta mesa. Bueno, muy buenos días para todos ustedes, los televidentes. Directora, pues ya hace algunos días, la semana anterior, tuvimos la reforma tributaria aprobada en el Congreso de la República, donde se busca un recaudo de más de 15,2 billones de pesos, pero de esa cifra, 10,6 billones de pesos son aportados por los empresarios de Colombia. Y en ese rango de empresarios pues también tenemos que indicar que están los pequeños y los medianos empresarios, y ahí está el asunto. Pues muchos analistas y también microempresarios han indicado su preocupación por cómo quedó estipulada la reforma. ¿Cómo lo ve usted desde ACOPI? Bueno, nosotros somos conscientes de que tenía que haber una reforma tributaria, porque igual tenemos un hueco fiscal que hay que tapar, pero realmente para la micro, pequeña y mediana empresa es muy complicada la situación, porque es que impuestos al 35%, el impuesto de renta al 35%, veníamos en el 31% para el 2021 y ahorita subirnos a un 35% es muy grave. Es más, es uno de los impuestos de renta más grandes del mundo, los que paga Colombia. Mientras que nosotros pagamos el 35%, países desarrollados como Noruega pagan el 23%, como Alemania el 22%, el 15% y como Dinamarca el 22%. Y en la región está Chile entre el 25 y el 27%. Y Colombia pues se convierte en el país que más impuestos paga. ¿Qué pasa? Que es que a nuestros congresistas y al Estado se le olvida un pequeño detalle, que es que somos el 99% del tejido empresarial de este país es micro, pequeño y mediano, y de estos el 90% son micros, y eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque si a pesar de que tenemos algunas medidas de reactivación económica como el auxilio a la nómina, ahorita viene un tema de incentivos a la creación de nuevos empleos, viene también para mayo y junio unos incentivos para las empresas que fueron afectadas por el paro, ¿cierto? Pero a largo plazo, y esto todo tiene temporalidad, pero lo que no tiene temporalidad en la reforma, según vemos, es ese 35% de carga impositiva para las empresas. Vamos a explicar un poquito eso, doctora. Resulta que esta semana, hablando con el ministro que hablaba con nosotros, se le hacía esa pregunta, decía: ministro, precisamente las pequeñas industrias están preocupadas porque la ley quedó así. Claro. Es que la ley, usted muy bien lo claramente dice que hay un 35% de impuesto de renta. Había un acuerdo con el gobierno que iba bajando antes, de hecho venía bajando y ahora se sube. Cuando el gobierno dice, no, es que la reforma tributaria la pagarán los empresarios, entonces olvida el gobierno que es que la mayoría de empresas son las pequeñas, lo que usted entiendo que dice. ¿Cómo es ese porcentaje? Somos el 99% del tejido empresarial, del cual el 90% del tejido empresarial del país es exactamente el 93% es microempresa. La pequeña es el 5.4%, la mediana el 1.3%. Y la gran empresa es el 0. algo. 0.4%. Es decir, la inconformidad es porque prácticamente se está midiendo con el mismo rasero las grandes que a las medianas y a las pequeñas empresas. Claro, es que lo que estábamos pidiendo, míreme, sí a la reforma. Sí, todos aportamos en este país para salir adelante, porque todos somos conscientes de que tuvimos una pandemia, pero ¿qué pretendíamos nosotros que hiciera el gobierno en esta reforma tributaria? Una tarifa diferencial, no que nos metan a todos en la misma canasta a pagar lo mismo una empresa que vende 100, 200 millones de pesos, que es una micro, a las empresas de los miles de millones de pesos. O sea, aquí el gobierno, yo pienso que sí se equivocó y nosotros vamos a pagar las consecuencias. ¿En qué? Obviamente el consumidor final será de los más afectados, porque si ustedes ven lo que pasó después de pandemia, hoy la materia prima es muchísimo más alta. Nosotros comprábamos, los metalmecánicos compraban varillas de acero o de hierro a 9.600 pesos, hoy a 36.000 pesos. Entonces, por un lado, todo lo que ha aumentado la materia prima, y por otro lado ahora con la reforma tributaria, eso en últimas
¿A quién afecta? Al consumidor final, porque es que todo se encarece. Todo se traslada. Sí. Sí. Así es. Directora, la reforma tributaria de todas maneras contempla algunos incentivos, Sí. algunos beneficios los está usted planteando ahorita, sobre todo con el tema de la ayuda a la nómina. ¿Se han distribuido de forma equitativa esos subsidios, esas ayudas, o tiene acopia algún reparo en relación con eso? Bueno, son muchas las empresas que realmente han accedido al PAEF, realmente, ¿cierto? Todavía nos falta, pero eso también pasa porque es que nosotros, en algo que hay que pensar, antes que una reforma tributaria y de cargar de más impuestos a la MIPYME, es fortalecer a la MIPYME para que realmente pueda pagar esos impuestos. Entonces, digamos, el auxilio a la nómina ahorita va hasta el 31 de diciembre y realmente sí es muy importante y puede extenderse un año más, hasta diciembre del 2022. Pero realmente sí, se ha accedido, pero todavía hay muchas empresas que no logran, precisamente por ese tema de informalidad que se trabaja. Directora, ¿y esos alivios sí compensan ese 35% de renta que es muy alto? No, porque es que vuelve y juega, esto es temporal. Claro. Pero la renta en ninguna parte dice que Es temporal. en la reforma Que será hasta tal día. que será hasta tal día. Claro. Hay auxilios importantes y es una apuesta que hace este país realmente por nuestros jóvenes. El tema de empleo es fundamental. Nosotros tenemos que recuperar los empleos que hemos perdido y generar nuevos empleos. Eso sí es importante y esa medida del incentivo a la creación de empleos, yo pienso que vale mucho la pena. De hecho, la semana pasada acá con el presidente de la República, una de nuestras empresas afiliadas es de las que más empleo joven ha generado en el país en esta primera etapa de este primer mes. Y eso ¿Cuál sí es? ¿Cuál empresa es? Inmel es una de nuestras empresas eléctricas Qué bien, que tiene aproximadamente 4.000 empleados y es de las que más empleo ha generado. Bueno, Bueno. directora, pues a propósito que usted toca el tema de empleo, hablemos acerca de cómo está el panorama actualmente en Antioquia frente a esa generación de empleo de las micro y pequeñas empresas. ¿Cuánto se perdió durante esos meses de confinamiento tan estricto? ¿Cuánto se ha recuperado y cómo está el panorama? Bueno, en la pérdida de empleo nosotros tuvimos, pues, en el país, nosotros Sí. perdimos más de 2.500.000 empleos, ¿cierto? Y en ese porcentaje se refleja en la región. Pero hoy nos hemos recuperado, es muy importante cómo nosotros pasamos digamos, en el 2019 estábamos en un 12.5%. Nos coge la pandemia y llegamos a un 24% de pérdida del empleo y hoy ya estamos en el 17% y bajando. Realmente el empleo sí se está recuperando y eso es muy, muy importante y por eso es que tenemos que continuar trabajando en esa recuperación del empleo y en la generación de estos nuevos empleos que entre otras cosas se están generando, pero es que asimismo también están naciendo otro montón de empresas. 106.000 empresas se crean en el país ahorita, en este primer semestre. Pero también de esas 106.000, 88.000 son microempresas. Entonces ahí vamos viendo. Y la de esas, proporción. un porcentaje muy alto es personas naturales. Entonces ahí es donde tenemos que analizar realmente qué va a pasar con esta reforma tributaria y con nuestros empresarios. Bueno, Muy bien, directora, pues doctora. estaremos muy pendientes también pues de esos efectos y esperamos tratar el tema nuevamente con usted más adelante. María Elena Ospina Torres, directora ejecutiva de Acopia Antioquia, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Una feliz mañana. Gracias, doctora. Gracias.